tal? Buenas noches, bienvenidos a Ciudad 25. Estamos ya más cerca de cerrar este año, el año 2025. Y vaya que hay que hablar, sobre todo en diciembre, del comercio, de la economía, del dinero que entra y sale de los mexicanos. Quiero dar la bienvenida a mi invitado, Octavio de la Torre, el presidente nacional de Concanaco y Servitur, quien seguramente tendrá datos muy interesantes que darnos. Bienvenido, Octavio. Muchas gracias, Rodrigo. Gracias por estar aquí en tu programa. Atento. La economía de este país, el empleo de este país, no la generan los gobiernos, la generan las empresas, la genera el comercio. Es correcto. Fíjate que si tú identificas cómo se integra el PIB, tú te podrás dar cuenta que el 66% del Producto Interno Bruto actualmente corresponde al sector que represento, comercio, servicios y turismo. Es un sector que es resiliente, es un sector que es el clásico sector que cuando hay crisis no sale huyendo. Claro. El sector que es susceptible a los cambios regulatorios, impositivos, a los temas que se presentan de seguridad prácticamente en las comunidades y en las poblaciones. Es el sector que genera el mayor volumen de empleo. Casi el 70% del empleo a nivel nacional se genera a través del sector comercio, servicio y turismo. Es el sector que tiene más registros patronales, pero también es el sector que se encuentra más pulverizado. Cuando hablamos de pulverización, que no se malentienda, es un sector que en su mayoría, el 95% son de los llamados MIPYMES, que nosotros nombramos negocios familiares, que te van de 1 a 50 empleados en promedio. El restante de la integración de nuestro sector ya entran en el parámetro de los pequeños o medianos, tirándole a grandes empresas, y el segmento más pequeño son las grandes empresas de volumen de empleo, ¿no? Que eso te representa menos del 1%. Fíjate qué interesante que lo digas, porque por lo menos en mi caso, en la mente, cuando te hablan de un empresario, piensas en el gran empresario, o sea, estás pensando en el menos del 1% de los empresarios de este país. Cuando la mayoría de los empresarios y empresarias de México son micro y pequeños empresarios que se autoemplean y generan empleo para la mayoría de las familias de este país. O sea, cuando hay riesgo económico, cuando hay recesiones, cuando hay mayores impuestos, cuando hay inseguridad, quien la sufre son los de a pie. Y de hecho, yo cumplo ya 2 años de presidente de esta organización e integramos una Asamblea Nacional de Empresas y Negocios Familiares, porque identificamos que esas personas a las que tú te refieres, que tienen rostro, que tienen nombre, que están en las comunidades, que son negocios de primera generación, segunda, tercera o cuarta generación, que tienen una aspiración y un sueño, en las mesas donde se toman las decisiones no participan. Claro. Pero tienen rostro y obviamente les duelen los cambios que se generan. Yo he platicado con los gobernadores, gobernadoras, con nuestra propia presidenta, con los secretarios de Estado, que muchas veces es muy cómodo y romántico hablar de las MIPYMES, porque todo el mundo habla de ellas. Claro. Si hay un cambio, afecta a las MIPYMES. Sí, si hay una modificación regulatoria, afecta a las MIPYMES. Pero es muy simpático hablar de las MIPYMES desde el otro. Es decir, lo que estamos haciendo nosotros es poner en la mesa a los dueños y dueñas de negocio con sus necesidades, con sus carencias, con lo que realmente les afecta, siendo el motor real de la economía real en nuestro país, y que estén en los lugares donde se toman las decisiones. ¿Por qué no pueden ir a esas reuniones? Simple, porque muchas de esas organizaciones, de esos negocios familiares, lo integran 3 personas. La que levanta la cortina, el que cobra y el que está generando los inventarios para que el negocio pueda seguir avanzando. Entonces, es importante el vuelco que le ha dado nuestra organización, que es la más antigua en el país y que tiene 2 millones de afiliados, empresarias, dueñas y dueños de negocio en todo el territorio nacional, en cuanto a que actualmente la forma en la que estamos integrando las propuestas vienen desde las bases, desde los territorios. Claro. Por eso platicábamos antes de iniciar el programa respecto a algunos aspectos que impactan directamente a un sector que es la economía real, que tienen que ver, tú lo abordabas, con la sobreregulación, que tienen que ver con la carga impositiva, que tienen que ver con la seguridad y con el desarrollo de capital humano enfocado en el financiamiento. Porque es un sector que al tener en proporción estar dentro de la propia población, es un sector que no tiene acceso a crédito regulado. Claro. Porque obviamente en nuestro país hablar de banca de desarrollo es hablar de un mito. Claro. En México se le presta al que no requiere que le preste. O pensar en gobierno, ¿no? Que tiene otros tintes. Gobierno. Entonces, hay un gran reto que se está avanzando, hay un plan de trabajo que se está abordando con nuestra presidenta de México, la doctora Claudia Sheinbaum, para poder atenuar estas dificultades que son pilares fundamentales para que pueda crecer la economía real de nuestro país.
Y tú lo decías claramente, cuando te sientas en la mesa todo el mundo piensa que el empresario es de un tamaño y es el que te sientas de una marca reconocida. La realidad de nuestro país es que la economía nacional no se mueve a través de esas grandes empresas. Tú bien lo dices, es la minoría en términos de volumen de unidades económicas. En términos de generación de economía también y en términos de generación de empleo también. Ahora, ¿qué encuentras en nuestro país? Tú encuentras dos indicadores que a mí me parecen muy importantes ponerlos sobre la mesa. Uno que tiene que ver con la economía informal, los negocios que se encuentran en la economía informal, y otro que tiene que ver con la economía laboral informal. Son dos aspectos que muchas veces se confunden. Tú tienes hoy en México que en términos de negocios tienes más de un 60% que se encuentran en la informalidad. Es decir, el 40% de los negocios realmente se encuentran en la formalidad considerada desde la base de que están registrados ante el SAT, que cubren todas sus cuotas, que participan de la economía con los permisos y autorizaciones que se dan desde el municipio y en el Estado. Y tienes por otro lado la economía laboral informal, que es casi el 55% del total de la población económicamente activa. Esta economía laboral informal, de acuerdo con la definición de la OIT, es la que no tiene prestaciones de ley. O sea, puedes a lo mejor pagarle, pero no tiene un salario mínimo, no tiene una leycilla, no tiene una seguridad social, no tiene un acceso a vivienda, no tiene acceso a un crédito. Bueno, este modelo económico que hoy en día existe en términos de economía laboral informal se toma desde la OIT. La cifra de la Organización Internacional del Trabajo te dice que el 60% de los trabajadores en el mundo se encuentran en este segmento. Estamos, digamos, es algo estamos haciendo mal. Sí, claro. O sea, si la recomendación es generar políticas enfocadas en el sector laboral, pero esas políticas castigan al sector económico, bueno, lo que estás generando es algo que es contracíclico. Estás generando que siga creciendo la economía laboral informal. El sector no te pide que le des, no te pide un estímulo, te pide que lo dejes hacer, que le quites trámites, que le ayudes con financiamiento, que le reduzcas cargas en términos de cumplimiento. Que sea simple y sencillo. México es de los pocos países del mundo que te cobra un impuesto para pagar nómina. O sea, tú pagas sobre tus ingresos el ISR, que es 1 de cada 3 pesos que ganas, va al Estado. Pero además, te cobran un impuesto, cada estado es diferente, pero todos te cobran, por pagarle a tus empleados. O sea, te cobran dinero por generar empleo. Es que si eso no es ir contracorriente, yo no entiendo qué es. Mira, tú lo acabas de plantear. Hay que ver dos espacios. Siempre cuando existen embudos, o cuando hay un colapso en términos de generación de economía, es un foco que te genera que alguien gane. Sí. ¿Por qué alguien gana? Tú ves la economía y tú vas a las poblaciones que tienen mayor economía informal y están llenas de mercado gris. Obviamente hay alguien que está ganando con el establecimiento de ese esquema, que no cumple con todos los requisitos, que no cumple con las condiciones que requiere el consumidor. O sea, al tú generar estos esquemas que vician la tramitología y te lo hacen complicado, el comerciante, el ciudadano busca cómo comer, cómo sobrevivir y cómo generar. Lo dijiste muy elegante. En otras palabras, es sobreregula y genera un mercado negro. Por supuesto. Así funciona el mundo. Y así funciona y viene desde principalmente el punto neurálgico se encuentra en los municipios. Los municipios son los que a través del cabildo establecen las reglas a través de las cuales se puede generar ese tipo de mercado. Hay quien gana, hay un líder que gana en esa población, hay alguien que recibe una cuota y es algo que no se termina integrando a la tesorería municipal, a la tesorería del Estado, tesorería de la Federación. Ahí tienes algo que está diagnosticado desde, mira, yo cuando entré de presidente revisé las actas desde 1927, en las actas de consejo, cada mes hacemos una, por ley, venía la sobreregulación como un fenómeno de corrupción. Ahí tienes un esquema. ¿Y están listas las empresas en México? Porque en Estados Unidos la respuesta fue, ante la sobreregulación, la autorregulación. El Estado impone menos regulación, las empresas autorregúlense. ¿Pueden? Y no estoy hablando de los grandes empresarios. ¿Pueden las empresas chiquitas autorregularse? Sí se puede,
cuando tú logres hacer esbelto la tramitología. Si tú ves la duplicidad de trámites de municipio, estado y federación, te podrás cuenta que muchos de ellos pueden cumplir con un solo estándar y que muchos de ellos te llevan a un colapso porque uno te pide el mismo documento de diferente nombre. Y muchas veces nuestras ventanillas únicas se convirtieron en ventanillas de digitalización de PDFs. Eso no es una ventanilla única ni tiene inteligencia artificial. Entonces, pero me parece que el gobierno federal sí está haciendo un esfuerzo para lograr reducir eso. Pero tú tocaste otro tema. A ver, el tema de la economía laboral debe de modificarse la forma en la que se ve al empleador. Tú no tienes que castigar al que genera empleo, que te da un valor agregado con una activación en particular para que tu población tenga acceso a las prestaciones mínimas de ley. Tendrías que buscar la manera en la que tú llegas a beneficiar al que sí cumple, no a castigar al que no cumple. Nosotros en los ejercicios que tú hablas de impuestos sobre la nómina, que me ha tocado acompañar varios, hemos logrado, por lo menos en Baja California, de donde soy, que se estableciera también por decreto la excepción para que las MIPYMES no entraran al tema de la tasa y sobretasa respecto al impuesto sobre la nómina. Y posiblemente en Chihuahua ahora también, y lo estamos viendo en cada entidad federativa, para tratar de cuidar a la base que es la que te genera más empleo, que es la que se castiga más. Y por último, en el último minuto que nos queda, la balanza de la economía en México, por un lado dices sobre regulación, imposición de aranceles, tanto de Estados Unidos a México como ahora de México hacia otros países, la inseguridad, la extorsión que pagan los comerciantes de este país, y por el otro lado, la gran oportunidad del año 2026, que estamos ya a unos días de poder llegar a él, porque viene el Mundial de Fútbol, el comercio, el turismo. Vaya que es una gran oportunidad. Mira, me parece que las condiciones están dadas. O sea, yo siempre he pensado que México tiene la suerte del campeón. O sea, la verdad. Ojalá te oigan, te escuche el Dios del fútbol y que nos vaya muy bien. Pero no México en el fútbol, sino México en general tiene la suerte del campeón porque es una población que es solidaria, que es echada para adelante y que tenemos el ingenio mexicano para poder avanzar. Me parece también que yo identifico señales por parte del gobierno federal, principalmente en el sector que represento, que por ley represento, por ley de cámaras empresariales confederaciones, para ayudar a propiciar que los negocios familiares generen economía real, economía local, economía de hogar y programas que estamos impulsando con ellos como el Viernes Muy Mexicano, la Gran Escapada, el Buen Fin, incluso un Mundial Muy Mexicano. La oportunidad del Mundial es excepcional y esa oportunidad del Mundial nos va a permitir generar economía en términos de turismo, pero debemos de ser inteligentes en propiciar las condiciones de que se conozcan las experiencias de todo el país, no nada más de los tres municipios sede y de los centros de entrenamiento. Ahí estamos trabajando con el gobierno. Ahora, por último, a mí me parece que las condiciones del nuevo orden mundial se tienen que atender con inteligencia. Y en la inteligencia principalmente, lo que debes de hacer es cuidar lo que tienes. No perder lo que tienes por buscar lo que no tienes. Qué interesante. Me parece que el ejercicio está en cómo haces que quienes invierten en México, mexicanos y extranjeros, sientan el apapacho. Claro, quédate. El que estás, el quédate, mira, te doy condiciones, te voy a ayudar. Y cómo generas que otros quieran también aterrizar sus inversiones aquí. Si tú no generas ese equilibrio, por buscar lo que no tienes, puedes perder lo que tienes al día de hoy. Entonces sí es importante el llamado y bueno, pues el sector de nosotros va a seguir creciendo. Es el que saca la casta por el país. Hay que consumir y hacer soberanía con cada compra. Vayan a los negocios que todavía les llaman por su nombre, los que están en la comunidad, que les den la garantía de que el dinero de la compra se quede en el empleo de tu comunidad. Hagamos patria con cada compra. Y compremos en esos negocios donde todavía te dicen, ¿qué pasó, güero? ¿Cómo estás? ¿Qué pasó, risitos? Lo mismo de siempre. Hagamos patria comprando ahí, que se requiere solidaridad del consumidor y, por supuesto, del comerciante. Octavio, muchas gracias por estar con nosotros. A ti, Rodrigo, muchas gracias por invitarme.